Momento de inercia de superficies. Tenemos un sistema de superficies que tiene uno, dos, tres superficies, del cual vamos a obtener momento de inercia. Para ello vamos a hacer una tabla como esta. Esta columna es área de las figuras. La segunda columna, esto sería el centroide de cada una de las figuras en X, su coordenada Y, coordenada X. Y ahí aparece momento de inercia con respecto al centroide de cada una de las figuras. Y esto es momento de inercia con respecto al eje Y, con respecto al centroide particular de cada uno de ellos. Estos son los datos que vamos a llenar para poder calcular el momento de inercia del sistema en conjunto. Empezamos trabajando para esta figura. Para esta figura vamos a calcular el área. El área para esta figura 1 sería 2 es la base, altura es 6. Entonces 2 por 6 es 12. Anotamos superficie o área, figura 1 es 12. Sus coordenadas en X es 1, es eso. Esto es el centroide, ¿no es cierto? A simple vista el centro de esta figura es este punto. Sus coordenadas en X es 1 y en Y es 3. Entonces anotamos eso. Coordenada del centroide en X es 1, en Y es 3. Vamos con la segunda figura, con la figura 2. La figura 2 es esta. Tiene altura 2 y base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 por 8, 16. El área sería 16. Sus coordenadas de esa superficie, tomando en cuenta que esto es el punto centro, centroide sería este punto, y eso en X es 6, en Y es 1. Entonces sus coordenadas son 6 en X, 6 en X, en Y es 1. Vamos con la figura 3. Figura 3, pues el centroide en X hay que calcular de acuerdo a lo que tenemos en formulario. El centroide en X es 1/3 de B, pero de los catetos, de eso. Creo que la figura también tiene estas características. Entonces sería 1/3 de la base en X y 1/3 de la altura en Y. Entonces vamos a calcular eso. Si nos fijamos la figura, tenemos lo siguiente. Para calcular tenemos estos dos para iniciar. Para empezar tenemos 2 más 1/3 de la base en X. Entonces colocamos ahí coordenada en X para esta figura, para el triángulo. Lo vamos a trabajar ahí. Sería coordenada, voy a colocar aquí, X3 para la figura 3 es igual. Al inicio tenemos 2 unidades más 1/3 de la base. ¿Base cuánto sería? Si nos fijamos ahí, base es 8. Base todo esto es 8. Entonces, es 1/3 de 8. Y esto es igual a 4.66. Sería 4.6667. Ahora, coordenada en Y de la figura 3 es igual, vámonos al triángulo. Aquí también tenemos una distancia inicial de 2
más 1/3 de la altura. 1, 2, 3, 4. Entonces 2 más 1/3 de 4. Sería 2 más 1/3 de 4. Igual, esto sería a 3.33. Esto es igual a 3.333333. ¿Y cuánto es el área de ese triángulo? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La base. 1, 2, 3, 4. La altura. 4 veces 8. Eso es 32. Como es un triángulo, su área es base por altura entre 2. Eso es 16. Entonces, la superficie del triángulo también es 16. Ahora vamos a calcular el momento de inercia de cada uno de ellos de acuerdo al formulario que tenemos. Momento de inercia con respecto al eje X, aquí dice eje X, es 1 sobre 12 base altura al cubo, mientras en eje Y es 1 sobre 12 altura base al cubo. Empezamos con eje X, 1 sobre 12 base altura al cubo. Entonces, aquí colocamos momento de inercia con respecto al eje X. En eje X, con relación al centroide particular de cada uno de ellos, de la figura 1, es igual, habíamos visto, 1 sobre 12 base altura al cubo. Base altura al cubo. Esto sería para el primer rectángulo. 1 sobre 12. Primer rectángulo tiene de base 2, altura 6. Base 2, altura 6. Entonces colocamos por 2 por altura 6 al cubo. Esto sería momento de inercia para la figura 1 y esto es igual a 36. Eso apuntamos aquí, 36. Ahora vamos a ver momento de inercia con respecto al eje Y. Momento de inercia en relación a su centroide particular con respecto al eje Y de la figura 1. Eso sería también 1 sobre 12, pero en este caso es altura base al cubo. Igual 1 sobre 12 por la altura. En este caso altura es 6. Altura es 6 por la base al cubo. Y esto es 4. Se introduce en la calculadora. Esto es 4. Y apuntamos aquí 4. ¿Sí? 4. Vamos para la siguiente figura. Tenemos que calcular momento de inercia con respecto a su centroide. La siguiente figura es también un rectángulo. La base es 8 y altura es 2. Base 8, altura 2. Entonces vamos a trabajar aquí. Momento de inercia con respecto a su eje que pasa por el centroide de la figura. En la figura 2 es igual a 1 sobre 12 base altura al cubo. Igual 1 sobre 12. Base es 8 por altura es 2. Nos fijamos de nuevo. Base es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Altura es 1, 2. Altura es 2. Y el resultado de ese momento de inercia es igual a 5.333333. Ahora vamos a calcular momento de inercia con relación a su centroide, al eje X que pasa por su centroide.
de la figura 2. Esto sería también 1 sobre 12avo, pero ahora es altura base al cubo. Igual 1 sobre 12avo por altura es 2. Por altura base es 8 al cubo. Igual, esto es 85.3333. Entonces colocamos ese momento de inercia. Esto sería 5. Vamos a apuntar aquí. 5.3333 y aquí es 85.3333. Estos serían los datos. Ahora vamos a calcular momento de inercia del triángulo. Nos fijamos, triángulo de base tiene 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y altura es 4, 1, 2, 3, 4, altura es 4. Nos fijamos momento de inercia de un triángulo. Ahí está, tiene similares características que aparecen en el formulario. En eje X, 1 sobre 36 base altura al cubo. Entonces colocamos ahí momento de inercia de la figura 3 es igual a 1 sobre 36 avo base altura al cubo. Igual 1 sobre 36, 1 sobre 36 por la base es 8 por la altura al cubo. De nuevo verificamos, base es 8, altura es 4, igual, este resultado es 14.2222. Luego vamos a calcular momento de inercia con respecto al eje Y que pasa por su centroide de la figura 3. Esto también sería 1 sobre 36avo. Ahora aquí es altura base al cubo. Igual 1 sobre 36 por altura es 4, por base es 8 al cubo, igual esto es 56.8889. Entonces esto es lo que vamos a llenar aquí. Sería 14.22 y aquí 56.8889. Esto sería la tabla que vayamos a llenar y tenemos todos los datos, momentos de inercia cada una de las figuras. Una vez que se tenga estos momentos de inercia, el siguiente paso es calcular el centroide con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Entonces vamos a calcular el centroide. El centroide sería así. Centroide con respecto al eje X, el centroide del sistema, es igual a la sumatoria de área por su coordenada particular de cada uno de ellos sobre la sumatoria de área. Esto significa hacer lo siguiente. Multiplicar área por su coordenada 12 por 1, 12 por 1 sería 12.
más 16 por 6 sería 96, más 16 por 4.66, 67. Redondeando, esto llega a ser a 74. Llega a ser 74.67. Todo eso partido por la sumatoria de área, que sería 12 más 16 más 16. Igual, el resultado final en este caso es 4.1516. Esto sería el centroide con respecto al eje X. Vamos por el centroide con respecto al eje Y. Entonces apuntamos aquí, centroide con respecto al eje Y es igual también a la sumatoria de área por su coordenada particular en Y partido por la sumatoria del área. Igual, en este caso, tenemos 12 por 3. 12 por 3 es igual a 36. 36 más 12 por 6. 12 por 6. No, sería por 16 por 1 sería, ¿no? El primero es 12 por 3. Ahora sería 16 por 1. Eso es 16 más 16 por 3.33. 16 por 3.33. Eso es 53.33. Todo eso partido por sumatoria de áreas. Por sumatoria de áreas, 12 más 16 más 16, eso es 44, partido por 44, igual, el resultado sería 2.3939. Esto sería el centroide en la figura. Entonces, ¿cómo hacemos esta situación en ahí? En X 4.1516. Entonces colocamos ahí. Vamos a apuntar. Vamos a colocar la coordenada. En X es, vemos, en X es 4.1516. 4.1516. En Y, su valor es 2.3939. 2.3939. Eso sería el centroide. Este es el centroide del sistema. Ahora, el centroide de cada uno de ellos
tienen, por ejemplo, esto sería un centroide, esto sería otro centroide, pero estos son centroides particulares. Voy aquí, vamos a configurar el centroide esta, el centroide del sistema. Lo colocamos de color rojo. Colocamos color rojo, esto sería el centroide del sistema. El centroide del triángulo vamos a colocar. Eso es cuánto del triángulo es esta. 466, 67. 466, 67. Ahí está. Eso sería el centroide de la figura 3. Esto es centroide de la figura 3. Sí. Ahí está. A un tercio de cada lado. Entonces, una vez que se tengan los centroides, lo que debemos hacer es trazar coordenadas con respecto al centroide del sistema. Con respecto al centroide del sistema. Entonces, lo que voy a hacer es trazar esa coordenada. Vamos a ir, a ver. Vamos a hacer dos rectas. Así. Esto sería el nuevo eje vertical y esto sería el nuevo eje horizontal. Y bueno, este eje lo eliminamos, nuestro nuevo eje es esto. Colocamos, trazamos ejes en esto. Ahora hay que calcular recién momentos de inercia aplicando teorema de Steiner. Aplicando teorema de Steiner significa que tenemos que calcular esta distancia en horizontal. Para calcular momento de inercia con respecto al eje X, va a girar en ese sentido alrededor de, de este eje horizontal, porque eso es eje X. Voy a colocar aquí, esto sería eje X y esto sería eje Y. Con respecto a estos ejes tenemos que calcular momento de inercia, aplicando teorema de Steiner para cada caso. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿qué dice teorema de Steiner? Teorema de Steiner indica de que el momento de inercia con respecto al eje paralelo, en este caso vamos a colocar con respecto al eje X, con respecto al eje X, que pasa por el centroide del sistema, es igual al momento de inercia con respecto al eje X que pasa por su centroide particular más
la distancia o área por distancia. Colocamos área por la distancia al cuadrado. Pero en X, ¿qué distancia? Eso es lo que debemos tomar en cuenta. En momento de inercia en X, trata de girar con respecto a este eje X. Entonces, la distancia sería desde este eje hasta ese punto. Esto sería la distancia con respecto al eje X. ¿Qué distancia es? Es distancia vertical. Es distancia vertical. Esta es la distancia. Esto es la distancia vertical, no es la horizontal. Para eje X tomamos en cuenta la distancia vertical. Entonces colocamos distancia y. Mientras para el caso vertical sería momento de inercia con respecto al eje Y, que pasa por el centroide del sistema, es igual al momento de inercia con respecto al eje Y que pasa por su centroide particular, más el área por distancia también al cuadrado. ¿Qué distancia? Con respecto al eje Y, esto es eje Y. ¿Ahora qué distancia? Es esta distancia. Es esta distancia horizontal. ¿Por qué estamos calculando el momento de inercia con respecto al eje X? Esto va a girar así. Entonces es distancia horizontal. Colocamos distancia X. ¿Sí? Esto es teorema de Steiner. Entonces, trabajamos en relación a este teorema y calculamos momento de inercia de cada uno de ellos. Nos fijamos todos los valores. Empezamos con el primero, aplicando teorema de Steiner en ambos ejes. Esto sería así. Momento de inercia, escribimos con respecto al eje X que pasa por el centroide del sistema. Pero antes de esto tenemos que calcular estas distancias. ¿Cuánto será esta distancia, esta otra distancia? Todos ellos debemos calcular. Entonces vamos a trabajar en calcular las distancias. Trabajamos con distancia 1. ¿Cómo calculamos estas distancias? Voy a calcular primero distancia x1 igual, nos fijamos, distancia x1 con respecto a la figura 1. X sería toda esta distancia. 1, 2, 3. O sea, ¿cómo calculamos esta distancia desde aquí, desde esta línea vertical, hasta el eje? De ahí nos va a hablar, porque esto es su centroide de la figura 1. La distancia que nos habla es desde el centroide de la figura 1 hasta el centroide del sistema, al eje del centroide del sistema. Este es eje del centroide del sistema. ¿Cuánto es esta distancia? Desde esta línea hasta este punto. Eso sería como calcular el valor del centroide del sistema menos esta distancia. Menos esta distancia que al principio teníamos eje por aquí. Menos esta distancia. ¿Cierto? El centroide del sistema menos esa distancia. Entonces vamos a calcular distancia 1. Sería X centroide menos distancia 1. Pero distancia o eje particular de cada uno estamos representando con X que tiene apóstrofe así, 1. Igual. La distancia al centroide es 4.1516 menos
el centroide de la figura 1 es este. 1. Y eso es igual a 3.1516. Su distancia en I1 es igual a ¿qué? Nos fijamos la figura. Es la distancia del eje hasta este punto, o sea, su centroide particular. Siempre hay que restar del mayor el menor en este caso. Del mayor el menor hay que restar. En este caso el número mayor es el centroide del sistema, menos este número menor. Ahora el mayor es el centroide de la figura menos el centroide del sistema, porque lo que nos interesa es calcular esta distancia. Lo que nos interesa es calcular esta distancia. Y esta distancia siempre es positiva. Ya sea aquí, porque es distancia, no es posición, no es vector, sino es distancia. Lo que nos interesa es distancia. O tamaño, la longitud, esta longitud. Y esa longitud siempre va a ser positiva, ya sea hacia arriba o hacia abajo. La longitud. Entonces, no es coordenada, es longitud. Desde esta línea hasta aquí. El mayor es el centroide de la figura menos el centroide del sistema. Entonces, distancia 2 es y centroide de la figura 1 menos el centroide del sistema. Eso es centroide de la figura 1 en eje Y. Es esta, 3. 3. Entonces colocamos 3 menos el centroide del sistema en Y es 2.3939. 2.3939 igual, esa distancia es 0.6061. Esto sería esa distancia. Y así vamos calculando todas las distancias. Para distancia 2 en X, distancia 2 en Y, tenemos que calcular distancia 3 de la figura 3, distancia de la figura 3 en Y. Y veamos, distancia de la figura 2. Distancia de la figura 2 con respecto al eje X. Con respecto a, o sea, distancia horizontal a la figura 2 sería esto. Desde el eje hasta el centroide de la figura 2 sería el valor, el centroide de la figura menos el centroide del sistema. Centroide de la figura 2 es 6 menos el del sistema. Ahí está, 6 es el centroide de la figura 2. Entonces esto es 6 menos 4.1516. 1516 nos fijamos. Centroide de la figura 2 en X6 menos el centroide del sistema, que es esto. Sería este valor. Igual, ese dato es 1.8484. Para la figura 3, nos fijamos, esto es figura 3, distancia horizontal sería estito, solo estito, esta distancia. Sería centroide de la figura 3 menos el centroide del sistema. Centroide de la figura 3, centroide de la figura 3, ¿cuánto es? 4,66. Entonces anotamos, ahí está, 4,66. 4.6667 menos el centroide del sistema. Eso es 4.1516 igual, esa diferencia es 0.6061.
51, 51. Ya tenemos esa distancia. Ahora pasamos al eje Y de la figura 2. Figura 2, ahí está. La distancia hasta el centroide sería esta distancia. Esta distancia, en este caso sería el centroide menos el centroide del sistema. El centroide de la figura menos el sistema, esta distancia. De la figura menos el sistema. Entonces colocamos centroide de la figura 2 es 1. 1 menos el sistema. Este en Y, 1 menos el sistema. Colocamos 1 menos el sistema en Y es 2.3939. 2.3939. Esto es igual a 1.3939. Ahora de la figura 3 nos fijamos. De la figura 3 es esto. Esta es la distancia que queremos calcular. Esta es la distancia que queremos calcular. Esta distancia sería centroide del sistema menos el centroide de la figura vertical. Centroide del sistema menos centroide de la figura. El centroide del sistema es 2.3939. 2.3939. 2.3939 menos, nos fijamos, de la figura, aquí está 3.3333 menos, o al revés tendría que ser, nos fijamos de nuevo, de la figura 3, de la figura 3 es coordenada de la figura menos del sistema, o sea, primero anotamos de la figura, luego del sistema. Primero anotamos de la figura menos el sistema. De la figura es su coordenada 3.33. 3.3333. Ya les decía que el resultado siempre es positivo. O sea, se puede colocar valor absoluto también. Menos 2.3939. Eso es igual a 0.9394. Estos serían las distancias. Ahora ya tenemos distancia, ya tenemos área, entonces nos faltaría calcular el momento de inercia para cada caso. Momento de inercia 1 con respecto al eje X que pasa por el centroide del sistema de la figura 1 es igual al momento de inercia en X de la figura 1 y ese momento de inercia está aquí, todos ellos. Vamos a trabajar primero para figura 1, figura 2, figura 3. Figura 1 es 36, momento de inercia de la figura 2 es 5.3333, momento de inercia de la figura 3 es 14.22, 22, no se olviden eso. Entonces trabajamos con eso. El primero es 36. Este valor sería 36. Aquí colocamos 36. Más área. Área de la figura 1 es 12. Ahí está. Área figura 1 es 12. Más 12 por la distancia vertical al cuadrado. Entonces, distancia vertical aquí sería, para figura 1, distancia vertical es esto. Por la distancia vertical es eso. Entonces sería por 0.6061 al cuadrado. Igual, este resultado es 40.4083. Eso sería. Para la figura 2 es lo mismo con respecto al centroide del sistema de la figura 2. Ahora colocamos momento de inercia de la figura 2. Momento de inercia de la figura 2 sería 5.3333. Entonces colocamos aquí
5.3333 más el área de la figura 2 es 16. Área figura 2 es 16. Colocamos ahí 16 por la distancia en I también. Esto sería distancia en I. Por la distancia en I. 1.3939. 1.3939 al cuadrado. Igual, el resultado es 36.4206. Para la figura 3 sería momento de inercia con respecto al eje X en relación al centroide del sistema de la figura 3 igual a momento de inercia. Estamos reemplazando esta cosa. Momento de inercia de la figura con respecto al eje X es 14, 22, 22. Entonces anotamos aquí es 14.2222 más la superficie, en este caso es 16 también. Esta superficie es 16 de la figura 3, entonces esto es 16 por la distancia vertical, es 0.9394, 0.9394 al cuadrado, igual el resultado es 28.3418. Estos serían los momentos de inercia con respecto al eje X, tomando en cuenta teorema de Steiner. Ahora, para calcular, obtener el momento de inercia total del sistema, tenemos que sumar todos ellos. Sumamos, y esa suma total es precisamente momento de inercia total. Vamos a colocar aquí, momento de inercia total con respecto al eje X que pasa por el centroide del sistema. Sumamos todo esto. Y esa suma es 105.1707. Esto sería el momento de inercia con respecto al eje X de esa figura. Ahora debemos calcular el momento de inercia con respecto al eje Y, o sea, aplicamos esta ecuación. Aplicamos esta ecuación y colocamos aquí igual a esta misma altura. Momento de inercia con respecto al eje Y que pasa por el centroide del sistema de la figura 1 es igual. Aplicamos esto. Momento de inercia con respecto al eje Y de la figura 1 es, ahí está, 4. 4 más, estamos aplicando esta figura, área 1. Área 1 es 12. 12 por la distancia, en este caso es X. Distancia X 3.1516, 1. Distancia 1 es 3.1516 al cuadrado igual. El resultado es 123.191. Calculamos para la figura 2, momento de inercia con respecto al eje Y, que pasa por el centroide del sistema de la figura 2, es igual, momento de inercia figura 2, momento de inercia figura 2, es esto, 85.3333, 85.3333 más el área de la figura 2
Área de la figura 2 es 12, porque aquí dice área figura 2 es 12. 12 es el área multiplicado por la distancia X. Esto sería esa distancia. 1.8484 al cuadrado. Igual, el resultado es 139.9986. Eso sería el resultado. Para figura 3 sería momento de inercia en I con respecto al eje que pasa por el centroide del sistema. El momento de inercia de la figura 3 es 56, 88, 89. Eso es 56, 88, 89 más la distancia o el área de la figura 3. Área figura 3 es 16. Área de la figura 3 es 16. De la figura 2, ¿cuánto es el área? 12. Aquí es 16 también el área, mira, fíjense. El primero es 12, esto está bien. Esta área es 16. Esta área es 16 en la figura 2, corregimos. 16 y el valor es 139.9986. ¿Eso está bien? Y ahora, área de la figura 3 es 16 también. 16 multiplicado por la distancia 3. Distancia 3 es esto, al cuadrado. Sería por 0.5151. 1.1 al cuadrado. Eso es 61.1341. 1341. Y la suma total de esto sería el momento de inercia total con respecto al eje Y que pasa por el centroide del sistema igual a sumamos los tres, eso es 324.3237. 37. Esto sería el momento de inercia. El resultado final es el momento de inercia de esta figura, de toda esta figura que vemos con respecto al eje X, es 105.1707. Y con respecto al eje Y es 324.3237.